Bienvenidos al quinto episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre lo que sabemos, lo que creemos que sabemos y lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío y el nombre de mi primera mascota era Michi. Ustedes dirán, qué nombre original para un gato, Michi. Pero no, era un hámster. Así que tuve quizás el único roedor con nombre de gato. Mi nombre es Belén y el gato con el que convivo estuvo durmiendo todo el día y se despertó 2 segundos antes de empezar a grabar. Puede que lo escuchen. Mi nombre es Melina y hace poco descubrí que leer cosas sobre comportamiento felino no ayuda a que tu gato te ame más. Muy bien. Pero por ahí ayuda a que vos lo entiendas un poco mejor. Sí, no, tampoco. No estamos hablando No del sé, mismo idioma. le hice un tablero de interacción con cartones y un montón de cosas. Le puse camarones adentro, lo miró y se fue. O sea, a mí pasa lo mismo, boluda. O sea, yo últimamente le estoy dando yo de comer para que generemos una relación, un bond ahí, tipo, alrededor de la comida. Cosa que a mí me pasó toda mi vida. No entiendo por qué a la gata no le pasaría, pero bueno. Y no, tipo, se pone contenta, va y come, después no deja que le haga mimos. Y así con todo, con todo. No sé qué hacer yo. Esto es Dato Encerrado, un podcast donde hacemos terapia sobre nuestras relaciones con los gatos. Bueno, ¿y qué onda con los gatos? Bueno, ¿y qué onda con los gatos? De eso vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a hablar particularmente de dos trabajos que se publicaron en 2 años que para la gente probablemente no tengan ninguna importancia, pero el primero se publicó en el 2013, que es el año en el que nosotras nos conocimos, y el segundo se publicó en el 2019, que es el año en el que Dato Encerrado empezó a hacer un proyecto. Así que me pareció muy lindo traerlo a colación. Y el último año en el que pudimos salir todo el año completo. Esperemos que el último hasta ahora y no el último a secas. Bueno, entonces volvimos a la actualidad y además de haber vuelto a la actualidad, dejamos de manejarnos con morbos ajenos. Belén está completamente censurada. Sí, sí. No, pero ya, lo que estaba pensando es que ya todos los comités de éticas estaban on fire en esta época, así que no va a haber nada demasiado desagradable para comentar. No, de hecho, todos los experimentos que les voy a contar hoy ocurrieron con gatos que son mascotas y que hicieron los experimentos en las casas de la gente, en las casas donde esos gatos viven habitualmente. O algunos son gatos de los cafés de gatos, que es algo que existe en Japón, que vos vas a tomar algo y hay gatos y está la pizarra con los nombres de esos gatitos y son gatos súper sociables, vos los llamás, los acariciás, como que durante parte de la experiencia de ir a un café es acariciar gatito. Yo no iría a terapia si pudiera hacer eso. A mí me parece un montón. No sé cómo lo vi en los locales. Sé que es algo súper turístico, que la gente que va a Japón en general lo rehace. Ok. Pero no es algo que los japoneses digan tipo, qué garista soy de ir a tomar un café con un gato de un desconocido. Dale, sale esa. No lo sé ni por sí ni por no. Bien. Bueno, la pregunta que se hicieron en el 2013 fue si los gatos reconocen las voces de sus dueñas. Entonces, si la pueden distinguir, sería de las voces de otras personas. Perdón, siento que todos los amantes de felines en este momento dicen tipo, ay, obvio que sí. Claramente que mi gato reconoce mi voz, o sea, no hay ninguna chance de que eso no sepa y además me ama. Yo desconfío de la segunda parte de esa oración, pero que reconoce mi voz, reconoce. ¡Oh no, gordito! ¡Oh no, gordito! Bueno, perfecto. Entonces, antes de contar bien cómo es que hicieron para atacar esta pregunta, necesito, si alguna me refresca la fábula de Pedro y el lobo, así, muy rápido. ¿No es la historia del nenito que mentía? Esa, bien cortita, contala. Mentía muchas veces y la vez que quiso decir la verdad nadie le creyó. Claro, siempre decía como, uy, se está prendiendo fuego todo, o viene un lobo a atacarnos, o lo que sea, y nunca era verdad. Esa no es la fábula de Pedro y el lobo, ¿de qué me estás hablando? Por ahí no es una fábula, pero es la historia de Pedro y el lobo. Claro, de hecho decía, está viniendo un lobo, no decía se prende fuego todo. Si no sería la fábula de Pedro y el fuego. Se me está mezclando tipo con la de los 3 chanchitos, como tengo una ensalada de fábulas en la cabeza tremenda. Prosigamos. Bueno,
Entonces, lo que pasaba es que de tantas veces que él decía, está viniendo el lobo, ya la frase, está viniendo el lobo, un poco había perdido valor, o había dejado de ser algo que llamara la atención de los habitantes del pueblo. Y a los animales en general, incluso a los humanos, nos pasan cosas parecidas a esa cuando tenemos algo muy repetitivo muchas veces. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Cómo es que hicieron el experimento con los gatos para ver si reconocían o no la voz de su dueña o dueño? Hicieron que escucharan su nombre dicho por 3 personas que no conocían y después de eso por su dueña o dueño. Entonces lo que pasa es que si yo digo, Meli, en algún momento Meli deja de prestar atención a que yo estoy diciendo Meli. Pero sí, después de que yo digo Meli, aparece otra persona más interesante y dice Meli, ahí Meli va a volver a prestar atención. Está buenísimo, está buenísimo. Entonces eso hicieron, pero no con Meli, con gatitos. Los dejaban en sus casas, o sea, en el hábitat donde estaban generalmente, digamos, sin ponerles ningún cable, sin ponerles nada raro. Aclaran que no les sacaron la comida, digamos, que no estaban hambriados. ¿Por qué lo aclaran? No sabemos, pero no estaban hambriados. Porque los gatos hacen cosas raras cuando tienen hambre. No, sí es súper importante porque cuando les cambiás la alimentación a los animales y los animales no tienen comida, como se dice en la jerga ad libitum, les cambia la motivación y por ende la atención. Entonces, de repente, el chabón puede estar recontra atento a todo lo que está pasando, pero simplemente porque está cagado de hambre y no porque necesariamente se sienta atraído por quien lo llama. Era más bien como controlar la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? O sea, que se comporten de la manera más normal posible. Claro, que fuera todo lo más amigable posible para el animal. Digamos, que no hubiera nada estresante. Bien, comité de ética, 10 puntos. Comité de ética está re contento. Es una persona comité de ética, ¿no? Es el señor ética, porque Sí. obvio que es un señor. Si dice que las cosas están bien o están mal, es un señor. Es un señor, Claramente. por supuesto. Bien, y en este ambiente en el que los gatos estaban cómodos, les escondían en algún lugar un parlantito. Se iba toda la gente de la habitación, dejaban que el gato estuviera tranquilo y ponían play en ese parlantito para que el gato escuchara a un extraño llamándolo, después a otro extraño llamándolo, a otro y en cuarta instancia a su dueño o dueña. Esas 3 voces que escuchaba eran de personas del mismo sexo que su dueño o dueña, pero personas que nunca había conocido. Y otra cosa que es súper importante es que a esa gente le decían cómo el dueño en general se refería a su animal. Por ejemplo, Meli, cuando querés llamar a Papita, ¿cómo haces? A ver si vino. No, fallé. Ay, paren, yo les contesto. ¿Ustedes no contestan los maullidos de los gatos? Por ejemplo, Calabaza dice, "Mamá". Entonces yo qué digo, "Mamá". Y a la mañana hace algo que se parece mucho a un hola, que claramente no está diciendo hola, pero fonéticamente es muy similar. No es la primera vez que comentás esto en el podcast, No. Belén. Yo siento que yo ya escuché esta historia. ¿Querés que hablemos de algo? Sigo muy sorprendida al respecto. Es un pedido de auxilio, en realidad. Che, Ro, te hago una pregunta. Las voces Sí. que escuchaba, creo que ya lo dijiste, pero para aclararlo. Las voces que escuchaba antes de escuchar la voz de su dueña, ¿eran todas de la misma persona o eran todas de personas distintas? Aunque sean del mismo género y todo. 3 personas distintas que cumplían estas condiciones. Entonces, por ejemplo, les mostraban un audio de la dueña o dueño diciendo ¡Gatichuli, Gatichuli! Porque el gato o se llamaba Gatichuli o era su apodo. Si en general lo llamaban por el apodo, se respetaba el apodo. Entonces, la idea era que todos los audios sonaran lo más parecido posible, pero que la distinción estuviera en que fuera efectivamente la voz de la persona que importaba. Y lo que miraban, había cámaras grabando a los gatos, era cómo reaccionaban. Si se movían, si no se movían, si movían la cabeza, si movían las orejas, si maullaban, digamos, si le respondían. Y lo primero que vieron fue que la mayoría de los gatos no maullaban ni se movían hacia donde estaba el parlante, pero sí tenían una respuesta del tipo atencional. O sea, que o movían la cabeza o movían las orejas, como que se daban por aludidos, pero tampoco como para reaccionar. Más o menos lo que les pasa a ustedes con los gatos. Y miraron no solo si hacían o no hacían esas cosas, sino con cuánta intensidad. Si movían mucho o poco las orejas, digamos. No, wait.
Porque las orejitas de los gatos es como que giran sobre sí mismas, son tipo radarcitos. No es que se mueven como si fueran manitas haciendo la canción de las manitas. ¿Me explico? ¿Y entonces? O sea, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo medís la intensidad del giro del movimiento de las orejas así? ¿Mirás tipo el ángulo, cuánto giró? Como no tienen formas tan precisas de medirlo, lo que recayeron en confiar en lo que mucha gente pueda decir. Entonces había 10 personas mirando los videos sin saber qué audio había escuchado el gato, ¿sí? Con esto que decíamos de no condicionarse. No sabían si había escuchado al dueño o había escuchado a un extraño. Y anotaba en una planilla como, bueno, no sé, supongo que sería una escala del 1 al algo de movimiento. Y además Ahí va. se los presentaban como, por ahí a mí me tocaba ver primero la segunda llamada, después la primera, después la última, como para que fuera todo más aleatorio, digamos. Tenían como 10 observadores que no sabían nada, entonces uno podría decir que eran una especie de observadores objetivos, entre comillas. Claro. Y entre muchos, o sea, claramente si son solo 2 observadores, por ahí tenés mucho más margen de error que si son 10. Claro, exactamente, exactamente. Y perdón, otra cosa, los y las observadoras no conocían a los gatos, ¿no? O sea, eran personas independientes a los gatitos que estaban mirando, digamos. Eran observadores como ciegos a la situación. Sí, totalmente. Y de hecho no habían estado en el momento. Les llevaron los videos, estaban grabados en otro lugar y les pidieron que fueran a puntuar, digamos. Y entonces, teniendo como estos puntajes de cuánto había reaccionado cada gato, lo primero que miraron fue si efectivamente pasaba esto de el efecto que vamos a llamar de ahora en más, efecto Pedro y el Lobo, que era que baje la cantidad de respuesta entre los tres llamados de personas desconocidas, pero desconocidas por igual, digamos. Eso no se cumplía en todos los gatos, pero entonces siempre se quedan trabajando con los que sí tuvieron ese fenómeno, o sea, con los que sí fue bajando la respuesta. Claro. Y lo que miraron era en esos que sí había bajado la respuesta, si cuando escuchaban a su dueña o dueño, subía la respuesta de nuevo. Y vieron que en la mayoría de los gatos esto ocurría. Con lo cual, la conclusión de este trabajo es que los gatos reconocen la voz de sus dueños o dueñas por sobre las de personas que no conocen. Todos los fanáticos de gatites festejan en sus casas y dicen, ¿para qué necesito la ciencia si yo ya lo sabía? Era obvio. Igual un poco sí, era obvio. Yo pensé un poco como, ¿vieron un video que creo que está siendo viral en TikTok, pero por ahí no porque no tengo TikTok, pero que la gente dice tipo, cuando mandás... Perdón, este podcast intentando ser más joven de lo que es, ya es algo que pasó, no es la primera vez. Yo estoy enojada, o sea, no pueden hablar de TikTok si están todo el tiempo bardeando TikTok. Me parece Bueno, pero pará, vos me vas a decir si esto ocurre o si es un video que vi, o sea, yo vi 2 videos del mismo estilo. Para mí eso ya significa que es viral, ¿ok? Hay un patrón. ¿Qué dicen? Cuando mandás emoji de risa, de risa, de risa, uno que nada que ver, que el video que vi yo era uno bailando y de risa, y hay una persona actuándolo como que ser ja, 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 baila, ja, ja, ja. ¿Saben de qué estoy hablando? No. No, bueno, listo, cancelemos esto entonces, porque si no lo entienden ni ustedes, pero después les voy a mandar el video porque es gracioso. Estoy bastante segura de que no es viral. Perfecto. Y que solo lo vio Rocío, le pareció gracioso, entonces decidió que era viral. No, es viral en Twitter. Entonces, algo así me imagino que es los gatos, tipo, me llama cualquier persona, me llama mi dueño, reacciono y me sigue llamando otra persona y no hago nada. Así como las dueñas y dueños de gatitos decían, uy, esto era obvio, yo sé que me reconoce. Yo, personalmente, tengo la opinión de que la investigadora que lleva a cabo esto, una de las investigadoras, pero la que se repite en ambos experimentos, es dueña de gatitos. Y en este momento les voy a mandar a ustedes, Meli y Bel, una foto. Esta foto que están viendo ahora por WhatsApp es la foto de Google Scholar de esta señora. Así que... Para mí no hay leyes tan universales en todo el universo que equivalgan a la ley de que las mascotas son iguales a los dueños. ¿Ustedes ven lo parecida que se estamina su gata o gato? Es increíble. O sea, yo no lo puedo creer. Wow. Claro, bueno, vos decís esto, Rob, porque probablemente, #escépticas, la señora tuviera un poquitito de ganas de que el experimento diera este resultado, ¿no? Claro, o por lo menos que disfruta muchísimo hacer experimentos con gatos, evidentemente.
que, digo, a mí me encanta y me parece re lindo, así como en el primer episodio decíamos qué ganas de laburar con esta gente, ahora también me pasa y me parece re lindo que tu investigación sea ir a ver cómo reaccionan los gatos. Pero siento que un poco se ataja porque las introducciones de sus trabajos empiezan diciendo como, bueno, los perros fueron domesticados antes que los gatos, los perros tienen muchas relaciones sociales con los humanos, se sabe que los perros tal y tal cosa, pero los gatos no están tan estudiados. Y es verdad que en el imaginario popular, o en la realidad, no sé, los perros son más amistosos, digo, salvo las dueñas y dueños de gatos muy acérrimos, no lo discute casi nadie. Y que son más empáticos también. Yo ya me hice la desmayada con Calabaza al lado. No hizo nada. Nada, absolutamente nada. Yo creo que me puedo estar desangrando en el medio del living y Calabaza no va a maullar. Pero, ojo, esto es una noticia muy fea, pero en un momento el edificio donde vive Calabaza se empezó a incendiar en el piso, de hecho en el piso de abajo de Calabaza, y era de noche, estaban durmiendo, y Calabaza se dio cuenta y empezó a maullar como loco. Entonces bueno, supongo que eso también es instinto de supervivencia, ¿no? Pero puede dar señales de alarma, al menos. Y así como señales de alarma, los gatos también a lo largo de la historia fueron desarrollando ciertos mecanismos de comunicación con los humanos y particularmente el ronroneo no es igual de los gatos domésticos que en los gatos silvestres. Y hay estudios que dicen que para los humanos el ronroneo de los gatos domésticos es mucho más lindo de escuchar que el de los gatos silvestres. Y de hecho, por ahí ustedes pueden confirmar esto, pero lo que dicen es que los gatos tienen un ronroneo particular cuando están pidiendo comida, que a los humanos lo escuchamos como menos agradable y tiene cierto sentido de urgencia, y otro ronroneo cuando simplemente están cómodos y donde están y quieren decir la estoy pasando bien. Yo nunca, ahora que lo pienso, o sea, cuando está bien, es un ronroneo, no puedo, no me hagan decir esta palabra, les pido encarecidamente. Es un sonido vibracional muy agradable. Y en general cuando quiere comida va a la bolsa, maulla al lado de la bolsa y no deja de maullar hasta que vayas al lado de la bolsa y entiendas lo que está Me pidiendo. parece o sea, hay mucha de la experiencia que cada uno tiene con su gato que también condiciona lo que uno piensa de los gatos. Entonces, todo como me hace mucho, mucho ruido. Sí, estos trabajos igual tampoco, digamos, no son lo más generalizable del mundo, porque por lo pronto estos que leí se hicieron en una ciudad en Japón, es algo, digamos, que podría ser contexto específico y son, no me acuerdo exactamente los números, pero alrededor de 20 gatos con los que trabajaron, no es Vos una. estás queriendo decir que porque en Japón tienen estos bares de gatitos, los gatitos de Japón no son representativos de los gatitos del mundo. Hay muchos gatos. Volviendo a los estudios de esta señora o de este grupo con gatos, la segunda pregunta que quisieron responder fue si los gatos reconocen o no su propio nombre respecto a otras palabras. Para esto hicieron un trabajo bastante parecido al anterior, porque también es esto de que van a estar en su casa donde están siempre, con un parlantito escondido, y van a escuchar 4 palabras y la quinta cosa que escuchan va a ser su nombre. Pero ahora como que subdividieron la pregunta en distintas formas de encararlo, ¿sí? Así que vamos como por partes. Lo primero que hicieron fue agarrar gatos que vivían en casas donde como máximo había 3 gatos, digamos que no eran casas con multitudes de gatos, y les presentaban 4 sustantivos que tuvieran el mismo largo y acentuación que el nombre del gato, y por último el nombre del gato. Y de nuevo veían si en estos 4 sustantivos iba cayendo la respuesta y si en el nombre del gato subía la respuesta de nuevo. Efectivamente vieron que en algunos gatos, no en todos, pero en la mayoría, la respuesta caía, y de esos en los que caía, que eran los que van a contar para el experimento, en la mayoría la respuesta volvía a subir cuando escuchaban su nombre. De nuevo, la respuesta la midieron igual que la vez pasada, y de nuevo la respuesta era una cuestión atencional y no una cuestión de ir hacia el parlante o de maullar o lo que fuera. En este caso, las 5 palabras, o sea, los 4 sustantivos y su nombre, los había grabado su dueño o dueña. Entonces la voz le era siempre la misma y siempre familiar, y lo que difería era lo que escuchaba, el contenido. Pero ahora que lo pienso, en qué momento, o sea, lo hacían tipo en días distintos? Porque
quizás no es lo mismo el momento del día, no sé, esas cosas cambian, lo cambiaban. No lo especifican. No, pero tampoco especifican en qué momento del día lo hacen. Así que no sé. Claro, porque yo lo que me imagino es que si el bicho tiene hambre, ¿sabes qué? Así le digo, le diga cualquier otro nombre, por ahí me da bolilla, no sé. Bueno, pero pensá que lo que están viendo son solo los gatos que en los 4 sustantivos fue bajando la respuesta. Lo que ven es más que nada el contraste entre ese último sustantivo con respuesta baja y su nombre. Claro, claro, está bien, está perfecto. Entonces eso te independiza de otras cosas. Está bien, ya entendí. Están buenos los experimentos. Sí, son lindos y son súper sencillos. Sí. Y eh, las palabras aclaran que son palabras que al gato le son igualmente familiares. ¿Qué significa eso? Misterio. O sea, palabras que en la casa más o menos se usa, o sea, que aunque algunas vez las escucharon en su vida, pero que no se usan tan frecuentemente como su nombre. Por ahí capaz que eso hace que no usen palabras en otro idioma, que por algún motivo suenan parecido, pero que, qué sé yo, no sé. Sí, y también creo que por ahí, no sé, hay palabras como llave, heladera, comida, que se usan mucho en una casa y que las evitaron también en ese sentido. Eso es lo que me dio la sensación. Bueno, entonces, los gatos que viven sin muchos amigos pueden distinguir su nombre de otras palabras que se parezcan fonéticamente, pero que no son su nombre. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Los gatos que viven sin muchos amigos? Claro, porque eran gatos que vivían en casas en las cuales había como máximo 3 gatos. Ah, Ahora van a mirar casas en las cuales hay 4 o más gatos. Y además de algunas casas van a agarrar uno de estos cafés de gatos. Y van a ver, ya no si responde distinto a sustantivos que a su nombre, sino a los nombres de los gatos que viven con él o ella respecto a su nombre. Entonces ya no va a ser palabras que suenan parecido a su nombre, sino nombres de otros gatos que están en la misma, que conviven. bien. ¿Y? Y acá es donde yo digo pinzas. ¿Por qué? Porque de los animales que bajaron la respuesta a lo largo de los 4 nombres, la mayoría volvió a subir la respuesta con su propio nombre. De los que viven en casa. Por ahora no hablemos de los del café de gatos. Pero de todos los que viven en casa, la mayoría no había bajado la atención con los primeros 4 nombres. Entonces sería algo así como que los nombres, tanto su propio nombre como los nombres de los otros gatos que viven con él, le resultan de igual manera, le llaman la atención de igual manera. Que un poco tiene Sí, sentido. es como cuando son un montón de hermanos y por ahí alguna mamá o papá empieza, Meli, no, vos, el otro, bueno, vos. Y es Sí, una cosa más o menos así. claro, y aparte, muchas veces por ahí llaman a uno y después llaman, como que están muy asociados los nombres, entonces tiene sentido. Pero en los gatos del café, sí vieron que iba bajando la tensión a medida que iban diciendo más nombres, pero no volvía a subir con el nombre propio, con lo cual medio que cualquier nombre les daba igual y los aburría lo mismo. Y lo que sugieren es que por ahí no hay tanta identificación con el nombre propio, porque las personas que se sientan en esos cafés tienen la lista de nombres de los gatos, pero llaman a uno y si viene otro le van a hacer mimitos al otro de todos modos. Entonces no es que solo va a haber recompensa cuando reconozcan su propio nombre. Claro, tal vez ¿Nos solamente reconocen convertiremos cuando alguien en los está eso? llamando, ¿no? Entienden No que tengo alguien pruebas, quiere que pero vengan, tampoco entonces dudas. simplemente responden a eso. Claro. Y entonces les da lo mismo cualquiera de los nombres, digamos. Está bueno. Sí, es súper interesante que hayan planteado esta diferencia entre los gatos que viven con pocos gatos y los gatos que viven con muchos gatos. No me va- Digo, a mí no se me hubiese ocurrido y me parece que está bueno. También estaría bueno saber un poco más sobre cómo viven los gatos que están en estos cafés, ¿no? Porque me parece que es levemente distinto. O sea, por más que hayan muchos gatos en ese lugar, habría que ver si es lo mismo que una casa en la que viven todos los días en el mismo lugar muchos gatos. No sé, o sea, no sabemos bien cómo es el lugar en el que están todos los días los gatitos del café, ¿no? Porque también interactúan con mucha más gente, por ejemplo. Habría que ver si está relacionado con que son mucho más sociables, por ejemplo, no sé, mi imagen de la gente que tiene muchos gatos, tipo 10 gatos, no sé, en general es una sola persona que tiene muchos gatos. ¿Nos convertiremos en eso? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno,
En el experimento del 2013 aclaran que les preguntaban a las personas como con qué frecuencia recibían visitas, para ver si era esperable que los gatos estuvieran acostumbrados a escuchar otras voces que no fueran la de su dueño. Y la última pregunta que se hacen entonces es, si se acuerdan, yo les dije que hasta ahora siempre era con la voz de su dueño o dueña, esta tanda de experimentos. Entonces la última pregunta que se hacen es si pueden reconocer su nombre dicho por otra persona. Entonces hacen lo mismo de presentar 4 sustantivos y por último el nombre, pero grabado por un extraño o extraña que fuera congruente con su dueño o dueña, digamos. Yo creo que no les importa y mientras tengan comida están perfectos. Es importante entonces volver a recordar que acá solo están escuchando audios grabados en un parlantito escondido en la habitación. Digamos, no hay ningún tipo de claves visuales. No hay una persona haciéndole señas de vení, no hay una persona sonriendo o poniendo cara enojada. Solo es la voz. Y ven que los gatos, cuando escuchan los 4 sustantivos dichos por alguien que no conocen, van bajando la respuesta y cuando escuchan su nombre vuelven a subir. Entonces es lo mismo que habían concluido antes, que efectivamente reconocen su nombre, pero no solo reconocen su nombre cuando lo dice su dueño o dueña, sino que pueden distinguir su nombre de otras palabras independientemente de la voz que lo está diciendo. Una aclaración que por ahí yo digo con total liviandad, los gatos esto o los gatos lo otro, y en general cuando estoy diciendo eso es que la mayoría de los gatos en los que miraron ocurrió esto, pero no significa que inequívocamente todos hayan hecho lo mismo. Exactamente, exactamente. Es más bien como un promedio, ¿no? O sea, así como dicen, cada animal y cada persona tiene su personalidad, no van a responder todos exactamente igual a los experimentos. Está bueno eso también que hacen de analizar solamente a los gatos que bajan su respuesta a medida que se repite el estímulo, ¿no? O sea, los que muestran que se habitúan o que se acostumbran a un estímulo simplemente, ¿no? Porque el resto ya no funcionaría como para hacer la comparación. Está bueno eso también. Dicen por qué creen que hay gatos. A ver, yo lo que me imagino es que en realidad los gatos que ellos están diciendo que no bajan, o sea, que están todo el tiempo prestando atención, yo creo que es limitado el tiempo en el que están probando. O sea, probablemente si están 2 horas haciendo lo mismo, el animal en algún momento va a dejar de prestar atención. Supongo que es una cuestión de tiempo, porque en definitiva todos van a terminar bajando la respuesta, o no dicen nada. Sí, igual no es que sostienen la respuesta en el tiempo, sino que a cada persona, a cada palabra o a cada sonido responden igual, con la misma intensidad. Si pones un sonido, 30 segundos de silencio, un sonido, 30 segundos de silencio, y así. Probablemente igual lo que decís es verdad. Digo, si en lugar de 4 sustantivos y su nombre les pusieras 25 sustantivos y después su nombre, probablemente pasaría eso. Lo que pasa es que eso no lo puedes saber de antemano, entonces vos tenés que fijar un número de veces que le vas a presentar un audio y con eso te vas a contentar. Particularmente cómo eligen ese número es muy lindo porque lo hacen con el gato de la investigadora. Prueban antes de empezar el experimento y se fijan cómo responde a 3 estímulos o a 4, y entonces según ese gato modelo deciden qué número de estímulos van a usar después con los gatos que sí van a hacer el experimento. Qué hermoso. Después dicen que la ciencia no es arbitraria. Tipo, bueno, igual nada, o sea, son criterios y en todas las investigaciones hay criterios que a veces son como más razonables si uno quiere y otras veces son caprichosos y está bien. Justamente, claro. Lo importante es blanquear cuáles son esos criterios y que uno pueda leer y decir, a ver, ¿por qué eligieron 4 sustantivos? Ah, porque se les cantó. Bueno, perfecto, ok, pero no me estás vendiendo otra cosa que no es eso. Claro, no, totalmente. Aparte, si no pusieran algún criterio arbitrario, se vuelve inabarcable, porque si tenés que tener gatos que les pusiste un audio, gatos que les pusiste 2, gatos que les pusiste hasta 50, tampoco tenés tantos gatos para trabajar, ni tanto tiempo, ni tanta gente que quiera participar. Entonces, como que tenés que hacer lo mejor que podés con lo que tenés. Tal cual, tal cual. Y por eso es importante, como dice Belén, que esté bien explícito cómo fue el método. Así también pueden haber otras personas que digan, che, a ver, no me convence lo de las 4 veces de repetir el audio. Lo voy a probar igual, pero con 10 veces de repetir el audio. Y así se suma como una masa crítica de personas que repitieron el experimento y podemos tener más evidencia o echarle un poco más de luz a el fenómeno que estamos observando, ¿no? Si vemos que se repite el experimento con un poquitito más y se observan los mismos resultados, y bueno, seguimos sumando evidencia, ¿no? Sí, por ahí no tenga mucha rigurosidad científica lo que voy a decir,
Pero si nuestros escuchantes tienen gato y tienen ganas de hacer pruebas con sus gatos y contarnos qué pasó con la cantidad de palabras que hayan hecho, bienvenido sea. Hermoso. Digo, o sea, no contarnos, yo quiero videos. O sea, yo en este momento terminamos de grabar y yo me siento frente a Calabaza y le digo, zapallito, tomate, zucchini, ¿Por qué calabaza. le decía otra verdura? Me gusta porque no eran palabras parecidas por cómo suenan, sino palabras que pertenecieran a una misma comunidad. Claro, claro. La gata es mucho más inteligente de lo que Sí, sí, pensamos. está un paso más allá que nosotras. Bueno, era pariente de Hunt. Claro. Bueno, me pareció súper interesante. Yo con este experimento me crucé el año pasado. Bueno, sí, tiene sentido porque lo publicaron el año pasado, así que antes no puede haber sido. Pero me acuerdo mucho porque los diarios titulaban, tu gato sabe que sabe reconocer su nombre y sabe que lo está llamando, pero decide ignorarte. Así es como vendían este resultado. Y así es como lo vamos a vender nosotras también. Ya dijimos que se iba a llamar Gatichuli. No me cambien el nombre del capítulo. Me pongo nerviosa. Me encanta. Bueno, sorprendentemente está bastante bien interpretada la información de los papers, ¿no? O sea, en el título que se usó en el diario no está tan mal. O sea, se toman esa libertad de aclarar que decide ignorarte, pero está bien la información. Muchas veces eso no pasa. Totalmente. Sí, sí, algún episodio vamos a destinar enteramente a hablar sobre las licencias excesivamente poéticas que se toman los medios de comunicación cuando levantan y citan y hacen la famosa un estudio de la Universidad de inserte aquí lo que se le cante. Me vuelvo loca. Quiero decir dos cosas sobre el comentario de Belén. Una, ¿escucharon el trrn? Belén puede hacer la R normal. ¡Puede! Hermoso. Y segunda cosa. Uy, ¿qué era la segunda cosa? No me acuerdo qué era la Dijo segunda que no cosa. tenía Alzheimer hace 2 minutos, ¿eh? Yo lo que voy a sumar a lo que decía Bel recién es que, si bien por ahí algún día nos dediquemos a hablar más largamente sobre esto, en líneas generales, siempre que un titular diga científicos descubren que está científicamente comprobado, estudio demuestra que, con ese nivel de certeza, desconfíen. A priori desconfíen. No porque no existan los descubrimientos científicos o porque las cosas que comunica la comunidad científica sean mentira, sino porque en general en los medios de comunicación se toma un encare muy tendencioso y se da como una verdad absoluta, algo que por ahí es un resultado puntual o que por ahí ni siquiera es tan así como deciden titularlo. Entonces, un poquito de escepticismo nunca viene mal. Estoy de acuerdo, pero acá voy a meter un pequeño chivo y voy a hablar del lado de la sociedad. No quiero defender a los periodistas, pero la realidad es que a veces desde la comunidad científica, la partecita de interactuar con personas que no saben bien cómo es tu trabajo, ni cómo trabajas, ni cómo son tus métodos, ni nada, y que no entienden, a veces no hacen un esfuerzo muy grande por hacerse entender. Entonces, eso puede llegar a ser un problema. Digo, no estoy defendiendo a los medios de comunicación, pero me parece que muchas veces es un error de las dos partes, ¿no es cierto? Nosotras solo defendemos este podcast. El resto está susceptible a ser criticado arduamente. Estoy de acuerdo. Nunca tan a favor. Esto fue Dato Encerrado. Esperamos, queridos y queridas escuchantes, que si no llegaron hasta el final del capítulo, eso haya sido porque no pudieron aguantarse las ganas de ir a hacer experimentos con sus gatitos. Y esperamos, como consecuencia de eso, que como mínimo nos manden los videos que hayan grabado y sus risas de fondo a @datoencerrado por Instagram. Muchas gracias por llegar hasta el final. Los saludamos. Hasta la próxima. Hola, bebé. Hola, muchucuto. ¿Me das la bendición? Esto hacemos todos los días. Yo le pido la bendición y le pongo la manito así. Y Cala me mira así con esta cara. Me da la bendición. Ay, creo que mi relación con la data es más triste todavía porque estoy viéndola desde afuera. Bueno, a veces cuando está de buen humor sí me da la bendición. Y me hace tipo... Claro. Pero bueno, ahora no estaba tan de buen humor. No me dio la bendición.